Yo creo que en esta COP hay dos elementos clave y estos dos elementos clave son ambición y operación. Entonces, lo que estamos esperando en esta COP en particular son dos cosas específicas. Una es que hubiese una declaración que invitara a los países a presentar antes del 2020 sus compromisos más ambiciosos, ¿no? O sea, aumentar la ambición de sus compromisos. Y segundo, que ya existe un borrador de esas reglas de operación, que se adopte estas reglas de operación. Digamos, alrededor de esto, cosas que darían certidumbre o confianza sería, pues, siempre ayuda el que los países pongan sobre la mesa mayores recursos, eso da mucha confianza y genera ese ambiente de confianza, y algunas cosas como más, digamos, más sobre las propias reglas chiquitas del acuerdo, como son la compensación por pérdidas y daños en la parte de adaptación, ¿no? Eso para los países muy vulnerables sería algo deseable y les daría como los elementos para hacerlo. Y obviamente el tercer tema de confianza que generaría confianza es ya los anuncios de los países que van a aumentar la ambición de sus compromisos, ¿no? Entonces, si esto sucede dentro de la COP y además estas son digamos, las condiciones que están fuera, vamos a cobijar bien los resultados que sucedan en Polonia, ¿no? América Latina sí, como en el caso de México, sí se ha posicionado como un líder en cambio climático, ¿no? Quizá no todos los países, ¿no? Sin embargo, sí hay un grupo de países que han tomado un liderazgo, no solo narrativo, que yo creo que narrativo fue súper importante, el decir, nosotros no vamos a esperar a que los desarrollados pongan sus compromisos para nosotros adoptar otra ruta de desarrollo, ¿no? Y ese discurso progresista, ¿no? Adoptado por Colombia, por Chile, por México, por Perú, ¿no? Yo creo que ese discurso es un discurso muy importante que traen sobre la mesa. Hay pocas regiones en el mundo en donde este discurso se dio de una manera tan congruente y tan conectada entre los países, ¿no? La segunda parte es que yo creo que digamos, las soluciones basadas en la naturaleza, lo mismo que hablaba antes, pueden venir de América Latina. O sea, cómo nos desarrollamos con base en la naturaleza, en aprovechar nuestros acervos naturales de una manera sustentable y en cuidarlos. Esta es la región, aquí es donde está nuestra ventaja competitiva, ¿no? Y tercero, yo creo que de las regiones en el mundo que han visto una mayor, digamos, reducción de la pobreza en los últimos años, además de Asia, ha sido la región de América Latina, ¿no? América Latina puede mostrar un camino alternativo al desarrollo, ¿no? O sea, cómo puedes salir de la pobreza sin terminar con tu capital natural, ¿no? con tus recursos naturales, y eso es clave, y entonces tienes a muchas personas entrando a la clase media creciente, en donde está la mayor parte digamos, del consumo y de la población, y que puede generar un modelo alternativo de cómo desarrollarse, ¿no? Y cómo puede ser un ejemplo vivo de las soluciones naturales al cambio climático, ¿no? El pasar de 1.5 grados centígrados hay nueva evidencia científica que si sobrepasamos el 1.5 grados centígrados se puede dar un efecto dominó a nivel de la Tierra, en donde ya es muy difícil regresar, y entonces se vuelve le están llamando un hothouse, ¿no? En donde ciertos elementos se juntan y entonces pasamos 1.5 grados y a lo mejor pasamos a 3, ¿no? O sea, hay un efecto dominó que acelera ese cambio en la temperatura, ¿no? Entonces yo creo que viendo la ciencia que existe y que se nos está poniendo en las manos, pues tenemos que actuar y sujetarnos, dado también la apertura del Acuerdo de París, a una meta de 1.5 grados centígrados, ¿no? Si nosotros pensamos en la época preindustrial, a nivel, digamos, en promedio, hemos aumentado la temperatura promedio en 1 grado centígrado.
Entonces, si nosotros vemos los impactos que ya tenemos del cambio climático, con 1 grado centígrado de aumento en la temperatura, son serios, son muy serios. Entonces, cuando se empezó esta discusión, hablaban de un escenario que le llaman business as usual o no hacer nada, ¿no? Y este escenario de business as usual o no hacer nada empezó a colocarnos en escenarios entre 3.5 y 6 grados centígrados en la temperatura promedio. Esos grados no quieren decir que todos vayamos a aumentar 3.5 grados. Quiere decir que ciertos lugares, como el África subsahariano, va a aumentar a lo mejor 12 grados centígrados, ¿no? Entonces, eso quiere decir migraciones forzadas por cambio climático, ¿no? Conflictos por agua potable. Bájate del coche y reduce a la mitad tu consumo de carne, ¿no? Esas son, así, es pregunta elevador, ¿no? Pero yo diría que las dos cosas adicionales, ciertamente, pues es poder tener energía renovable en tu vivienda, ¿no? Y si no la puedes tener, solicitar al gobierno que la tenga. Y la segunda es tener ser activo políticamente, solicitar que los gobiernos aumenten sus compromisos, ¿no? Pero ciertamente, ¿cómo nos movemos y qué comemos? Hoy por hoy son los dos elementos que van a hacer el cambio en la balanza sobre si le ganamos la batalla al cambio climático o no.